Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús como todos los días, queridos niños, poco a poco, paso a paso, queridos niños, vamos caminando. Y le vamos a escuchar a Jesús que como siempre nos enseña. Por eso nosotros decimos aprendiendo con Jesús. Jesús que nos vuelve a enseñar, Jesús que nos vuelve a decir las cosas lindas que nosotros tenemos que hacer para ser buenos chicos, para educarnos bien, queridos niños, con nuestra fe. Ser egoístas no está bien. Jamás ser egoístas, jamás encerrarnos. Lo lindo y lo bueno que Dios quiere es que nosotros seamos generosos, abiertos siempre. Bueno, queridos niños, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el Arca de Noé. El Arca de Noé, muy bien, seguramente ya escuchamos muchas veces sobre esta historia, pero hoy vamos a escuchar de una manera muy especial lo que significa el Arca de Noé, queridos niños. Lo que significa para nosotros entonces el esforzarnos, el luchar, el empeñarnos, queridos chicos. El Arca de Noé ciertamente que a nosotros nos enseña a ser buenos niños, a ser honrados ciudadanos, a comportarnos muy bien, queridos niños. Bueno, y entonces vamos a ver lo que podemos decir aquí, lo que nosotros podemos reflexionar con este tema tan importante. Para eso primero escuchemos desde la Biblia, porque es una narración que nosotros encontramos en el capítulo 6 del libro del Génesis. Hay que aprender a leer la Biblia, queridos niños. Vamos a ir leyendo, vamos a pedirle a papá, vamos a pedirle a mamá que nos enseñen a leer la Biblia y sobre todo a escuchar esta historia muy linda, punto por punto, paso por paso. Entonces, queridos niños, estemos muy atentos. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos niños, y así entonces se dan cuenta la palabra de Dios, cómo nos anima lo que hemos escuchado aquí, lo que ha sucedido con esta historia, el Arca de Noé. Cuántas cosas nosotros aquí encontramos. Son muchos capitulitos, el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, hasta el capítulo 9. Es una historia muy larga, pero que más o menos nosotros, queridos niños, tenemos una historia bien metida en nuestra cabecita. Así, escuchando entonces y conociendo lo que sucedió, también nosotros ahora procuramos entender lo que Jesucito nos quiere enseñar a través de la Biblia, a través de esta lectura que nos enseña tanto sobre la palabra de Dios. Bueno, queridos niños, ahora entonces nosotros vamos a estar atentos y así como decimos palabra de Dios que nos entusiasma, también nosotros vamos a procurar escuchar, vamos a reflexionar y por lo tanto estemos atentos. Tengan su cuadernito, tengan su Biblia, porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estos parecen tener mucho Tienen dinero. bonitas bestias, pero hay un perro grande también. Y yo tengo un arma muy pesada, ¿comprendes? ¿Quiénes son esos? Yo no veo nada. Esos son frailes, tranquilos. Piden limosna y no comen nunca. Un soplo y se caen al piso. ¿Por qué perdemos el tiempo? Tienes razón, vamos, adelante. ¡Vamos! ¡Duro con ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué buen botín! ¡Quietos! ¡Auxilio! ¡Duro! ¡Ahora un bebé! ¡No hagan eso! ¡Mi casa, no hagan eso! ¡Oh! ¡Oh, la casa! Pronto estarás libre, mamá. ¡La casa! ¡Mi casa! Vamos. Vamos. Llamaremos a alguien para vengarnos de esos malditos. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡No las pagarán! Están allá escondidos en el bosque. ¡Francisco! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? En la selva hay unos bandidos, quemaron una casa y ahora los campesinos los están persiguiendo. Y también tomaron los animales y se los están llevando. La gente tiene mucho miedo. ¿Y ustedes qué hicieron para salvar las almas de esos pobres bandidos? Díganme, ¿se quedaron mirando? Disculpa, pero los que necesitan ser salvados son los campesinos, sus bestias, no los bandidos como tú dices, Francisco. En el Evangelio está escrito, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. ¿Como ovejas en medio de los lobos? Francisco nos dijo que fuéramos donde ellos. Y también que alabáramos al Señor, pasara lo que pasara. Así es, tenemos que alabar al Señor. Creo que si nos atrapan nos van a golpear. Cayeron como unos imbéciles. Y ahora veremos qué traen en sus bolsas. Rayos, cómo pesa. Veamos qué hay dentro. ¿Y para quién es toda esta abundancia? Es un regalo del hermano Francisco. Nos dijo que se lo trajéramos a ustedes. Sí, pero ¿él qué quiere a cambio? Dice que sería mejor si trataran de salvar sus almas en cambio de ir por ahí robando a la gente y quemando casas. ¿Oyeron lo que quiere de nosotros el hermano Francisco? Bien, yo en cambio creo que los venderemos a los musulmanes. Se volverán esclavos y si quieren comer tendrán que volverse musulmanes ustedes también. Francisco nos pidió también que les dijéramos que los esperaba en la selva porque quiere hablarles. Muy bien, eso quiere decir que lo agarraremos también a él, así podremos vender 4 esclavos en vez de 3. Paz. Agárrenlo y átenlo junto a los otros. ¡Sí!
Oigan, ¿qué sucede? ¿Qué quieren de nosotros? Es su manera de saludarnos. Les están dando la bienvenida. Bien, ahora los llevaremos a nuestra iglesia. Vamos. Hermano, vienen unos bandidos hacia acá. Enviamos unos novicios para que te avisaran. Hiciste bien, Elías. Todo está en orden. Estos señores se quedarán a comer y dormirán con nosotros. ¿Y ellos quiénes son, Francisco? Los bandidos. Los bandidos, pero no tienen espadas, ni bastones, ni siquiera un puñal. Creo que decidieron cambiar de vida. Te ocuparás de ellos, ¿no es así? ¿Pero cómo? No debes preocuparte, Elías. Nosotros nos encargaremos. Tranquilízate. Vamos, hermanos, a agradecer al Señor. Escucha, Elías. Dime, Francisco, te escucho. Lo único que cuenta es que también ellos son hijos de Dios. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, nos encontramos y hacemos cosas lindas, cosas maravillosas. Hoy entonces tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el Arca de Noé. El Arca de Noé. El Arca de Noé entonces nos enseña, queridos niños, sobre todo a que nosotros también podamos dar pasos muy importantes en nuestra vida, que nosotros también sepamos escuchar a Dios, que nosotros veamos también cómo hay tantas cosas negativas que pasan en nuestra vida, en nuestra sociedad. No siempre todas las cosas son lindas, queridos niños, lastimosamente, a causa del pecado. Como nos decía recién la palabra de Dios, esta historia de Noé. Noé decía que se salvó justamente porque él era justo, pero ante situaciones tan feas, queridos niños, que en ese momento había en el mundo. Y así también nosotros en nuestra sociedad. Y los responsables en hacer que las cosas sean buenas o que las cosas sean malas somos nosotros. Nosotros somos los responsables, queridos niños, que en la familia todos vivamos bien, en armonía, que nos queramos, que nos amemos, que seamos generosos, que seamos abiertos con todos, queridos niños, que le recibamos a todos, queridos niños. Depende de nosotros, de nuestro corazoncito, de nuestra formación, de la forma como nosotros le recibimos a Dios y a su palabra en nuestro corazoncito. Entonces, queridos niños, vamos a escuchar un poco, a ver qué nos cuenta. ¿Qué nos dice la historia del Arca de Noé? La tierra se fue poblando más y más, pero con el paso del tiempo también creció el mal. Los hombres se maltrataban y se olvidaron de Dios, que los creó. Hasta que Dios determinó empezar todo de nuevo. Llovería durante 40 días y 40 noches, y desaparecían todos los seres creados. Pero Dios se fijó en Noé, un hombre bueno, y decidió salvarlo. Y así la tierra entonces se va poblando cada vez más, los hombres van naciendo y nos vamos agrandando y somos cada vez más numerosos. Pero ¿cuál es la pena, queridos niños? En lugar de amarnos, en lugar de respetarnos, en lugar de querernos y ayudarnos todos, dice que también creció la maldad. Creció la maldad, queridos chicos. Nos olvidamos de Dios. Cada uno quiso hacer lo que quiso por su cabeza, queridos chicos. Hacer lo que me gusta. Yo soy egoísta. Yo quiero solamente para mí todo. Quiero esto, quiero aquello para mí. Olvidándose del hermano, de ese niño, de ese joven, de esa familia, de ese abuelito, de esa abuelita que también nos necesitaban, queridos chicos. Qué pena entonces cuando nosotros somos así.
Y también entonces dice que la maldad fue creciendo y por eso después también se va cayendo todo este esquema, queridos niños, que Dios había hecho de hermandad, de querernos, de amarnos. Vamos a seguir escuchando un poquitito más lo que sucedió en esta historia y en esta narración del arca de Noé. Siguiendo las instrucciones de Dios, Noé construyó una inmensa arca de madera. Metió en ella parejas de todos los animales y entró también él con toda su familia. Y Noé entonces, que era bueno y que era justo, ¿se dan cuenta? Hay siempre personas buenas entre nosotros, queridos niños. Ojalá que encontremos a esa persona buena, a papá, a mamá, a los abuelos que nos enseñan, que nos dicen: mi hijo, mi hija, tenés que hacer bien las cosas, tenés que comportarte, tenés que ser obediente, tenés que estudiar, tenés que ser así un chico bueno, ordenado, disciplinado y sobre todo que tiene el corazoncito siempre abierto a Dios, a la oración. Queridos niños, esto es lo más lindo y lo más importante. Pero atención, justamente ante esta maldad Dios le dice a Noé: haz un arca donde tú irás, porque tú te salvarás, porque la maldad no puede continuar así en el mundo. Alguien tiene que renovar la creación. Alguien tiene que hacer que el mundo sea de nuevo un mundo de justicia, de amor, de entendimiento entre nosotros. Bueno, vamos a seguir escuchando esta historia maravillosa del arca de Noé, queridos chicos. Y empezó a llover sin parar, días y días. La lluvia inundó toda la tierra, pero el arca flotaba segura sobre las aguas. Cuando dejó de llover y las aguas descendieron, la familia de Noé salió del arca y dio gracias a Dios, en señal de su alianza con Noé. Dios hizo aparecer en el cielo el arco iris. Y así entonces, queridos niños, viene la lluvia. Nosotros sabemos bien el famoso diluvio universal, el diluvio, las aguas que crecen. Se mueren todos se mueren a causa del agua, queridos chicos, todos los seres vivientes, nos dice la Biblia. Pero se salva Noé con su familia. ¿Pero por qué? Porque era una familia buena, porque ellos procuraban siempre adorar a Dios, escucharle a Dios, obedecerle a Dios, hacer bien las cosas. Y entonces, a pesar de que la lluvia viene, nadie le creía cuando él construía el arca, todos se reían en su cara porque Noé era bueno. Y entonces, cuando viene la lluvia, cuando viene el diluvio, dice la Biblia que ellos se subieron al arca y así fue creciendo y creciendo y creciendo. Y ellos estuvieron en el arca más de 40 días, con estos animales que también ellos fueron alzando, por lo menos para que pueda salvarse la creación. Bueno, queridos chicos, esta historia es tan linda, tan maravillosa y que a nosotros también nos va enseñando, así como Noé, a ser buenos, sobre todo entonces ante los ojos de Dios, que podamos hacer bien las cosas y todo lo que es maldad, todo lo que es entonces cosa negativa, tiene que desaparecer, tiene que venir como esa lluvia, ese diluvio, para que se muera todo lo negativo en nuestra vida, queridos niños. Bueno, vamos a seguir nosotros reflexionando y escuchando más en nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy que estamos reflexionando y aprendiendo con Jesús, ¿cuál es el tema entonces, queridos niños? El tema del día de hoy es el arca de Noé. Aprendemos sobre el arca de Noé, esta historia de Noé que construye el arca que Dios le dice que tiene que hacer para salvar a toda la humanidad. Muy bien, queridos niños, entonces ahora estamos en el momento de las preguntitas, a ver todo lo que ustedes fueron anotando y a ver si recuerdan, porque les iré haciendo como siempre las preguntitas que tenemos que anotar, pero sobre todo lo más importante, que tenemos que saber responder, porque esto es lo que queda en nuestro corazoncito, cómo nosotros respondemos ante las preguntas de Dios. Y la pregunta es, queridos niños, ¿cómo es que Dios quiere comenzar y empezar todo de nuevo ante el pecado que existe en el mundo? Llovería durante 40 días y 40 noches. Desaparecerían todos los seres creados. Pero Dios se fijó en Noé, un hombre bueno, y decidió salvarlo. Dios, queridos chicos, determina recomenzar todo de nuevo diciendo: vamos a enviar el diluvio universal. Vamos a hacer una nueva creación. Pero esa nueva creación ya no es que yo lo voy a hacer, sino que
lo va a hacer el mismo hombre. Y entonces se da cuenta que Noé y su familia son gente muy buena, gente justa. Y Dios dice, así como Noé y su familia, yo quiero que después sean todos los hombres. Por eso voy a preservar a esta familia, lo voy a salvar. Y entonces le da las instrucciones para que haga la arca y así, queridos chicos. Pero qué lindo saber esto. Si Dios nos elige y dice, ¿cómo quiero que este niño, cómo quiero la familia de este niño, que sea la que vuelva a recomenzar toda la creación? Porque es una familia buena, una familia sincera, una familia honesta. Así quiero que sea el mundo, que desaparezca la maldad y que desaparezca todo lo negativo. Vamos a escuchar ahora, queridos niños, y a responder a la segunda preguntita. ¿Qué hizo Noé, queridos niños, para salvar a todos los animales, a todas las especies, a toda la creación? ¿Qué es lo que él hizo, queridos niños? Noé construyó un arca de madera, metiendo parejas de todos los animales, junto con él y toda su familia. Siempre, siempre entonces, queridos niños, siguiendo las instrucciones de Dios es muy importante. Noé construyó el arca. En el arca entonces, dice la Biblia, nos cuenta que él fue alzando a los animales, algunos de los animales de cada especie, para que puedan continuar después la creación, queridos niños. Dios nunca quiere destruir todo, sino que Dios nos está llamando y nos dice, hay gente buena, este niño es muy bueno, esta familia es muy buena, yo a esta familia la quiero preservar porque quiero que sea modelo, quiero que nazca de esta familia este mundo nuevo, esta realidad nueva que nosotros necesitamos en nuestro mundo, queridos niños. Qué lindo que es cuando nosotros comprendemos esto. Qué lindo que es, queridos niños, cuando nosotros entonces entendemos esta gracia de parte de Dios. Y ahora, queridos niños, mucha atención a esta tercera preguntita. ¿Y qué sucedió, queridos niños, cuando terminó el diluvio universal? Noé salió del arca y dio gracias a Dios. Y en señal de su alianza con Noé, Dios hizo aparecer un arco iris en el cielo. Y cuando terminó, queridos niños, de llover 40 días, 40 noches, gran lluvia, entonces un diluvio, queridos niños. Pero después, al terminar, comienzan a descender las aguas y lo primero que hace Noé, cuando la tierra ya de nuevo está seca, cuando el agua ya ha corrido todo, entonces Noé sale del arca con los animales, con su familia y le agradece a Dios. Es un corazón agradecido, el corazón nuestro que le agradece a Dios por todas las maravillas y sobre todo porque ellos se salvaron y ellos son ahora los responsables de comenzar este mundo nuevo. Cada uno de nosotros, si nos consideramos, queridos chicos, mucha atención, que somos gente de bien, gente buena, gente generosa, gente abierta, con un corazón puesto en Dios, ciertamente que también somos agradecidos, porque le decimos a Dios, tú nos diste la vida, tú nos regalaste el universo, tú nos diste todo, Señor, nuestra propia existencia. Queremos comprometernos a recomenzar de nuevo la vida en el mundo. Muy bien, queridos niños, así entonces por el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis y vamos a rezarle a nuestra mamita, que siempre nos acompaña y nos protege también, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Y vamos a decir juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y reciban ahora, queridos niños, la bendición de Dios que nos quiere, que nos ama y que nos pide que nosotros recomencemos esta hermosa creación, el mundo que puso en nuestras manos. Y la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.